Bueno, miren, no soy de ninguna manera santucho. Estamos en una congregación en la que el propósito principal es la adoración. ¿Qué es la adoración? Es glorificar, santificar el nombre de Dios a través de actividades en las cuales nos llevamos por medio de la Biblia. Entonces, la Biblia nos dice que el Señor es un Dios de orden y de propósitos, de orden. Entonces, si es un Dios de orden, pues tenemos que ser ordenados. Yo sé que nos amamos mucho y que hay mucho aprecio. Yo, gracias a Dios, le doy gracias al Señor porque tenemos una congregación así, pero tenemos que tener mesura, ¿sí? Vamos a tratar de comportarnos un poco más decentemente en el sentido de más orden, mientras estemos en las alabanzas, mientras estemos en la predicación y en la enseñanza. Vamos a tratar de controlarnos y estar quietecitos, así como soldaditos, ¿verdad? Y poner mucha atención en lo que está haciendo y no desviarnos en ningún momento de esto. Eso ayuda mucho a que todo lo que se predique y se enseñe entre más en la mente de los que aún no han llegado a la madurez. Porque una iglesia madura no deja de tener problemas. Quizás las iglesias verdaderamente maduras tienen muchos problemas, pero el orden subsiste, se persiste. Entonces, yo creo que esta iglesia es muy madura, a pesar de que es pequeña, es muy madura. Entonces vamos a hacer que todo lo que ocurra durante la alabanza, principalmente, sea lo menos algarabía posible, la menos algarabía posible, ¿sí? Bien, miren, hoy vamos a hablar de Primera de Corintios, el capítulo 2 al 5. Esta carta está escrita por el apóstol Pablo a una iglesia que tenía muchos problemas. Y explica en el primer capítulo que esa iglesia de Corinto tiene mucha bendición. La confirma primero como una iglesia verdaderamente cristiana. Miren, vean el versículo 4, 1:4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas la iglesia de Corinto fue enriquecida en Jesús, en toda palabra y en toda ciencia. Palabra que decir en toda la predicación y en todo conocimiento de la palabra. En la iglesia de Corinto hubo grandes predicadores, tremendos predicadores. Y no es de extrañar porque el Señor, nuestro Dios, aprovecha todas las capacidades del hombre para beneficio de su iglesia. Los corintios, una colonia griega, pues obviamente tenían la tendencia a aprender desde muy temprana edad a orar, la oratoria, es decir, la exposición de los temas. Pero Dios utiliza a los corintios para que su elocuencia en la predicación sea grande, ¿verdad? Entonces había grandes predicadores en Corintios, tan grandes que muchos dicen que Apolos era mucho mejor predicando que Pablo. Pero eso no nos interesa a nosotros, ¿verdad? Es un problema que lo resolvieron ellos allá arriba, así que no nos vamos a preocupar por eso. Pero esta iglesia tenía grandes bendiciones de Dios. Yo creo que una de las iglesias mejor dotadas de la iglesia primitiva fue esta de Corintios.
Sin embargo, nos damos cuenta allá en Apocalipsis que no aparece esta. Quizás desapareció, quizás se perdieron, su ministerio fue de menos a menos, y aunque no dejó de existir quizás durante el primer siglo y quizás hasta el segundo siglo, pero no aparece en las iglesias de allá de Apocalipsis capítulo 2 y 3, ¿verdad? Muchas iglesias hoy en día perecen, hermanos, porque el problema es principalmente no porque no hayan tenido dones del Espíritu Santo para sus congregantes o para el pastor mismo. Voy a hablar de las iglesias verdaderamente cristianas. No voy a hablar de aquellas en las que un hombre se levanta y dice: yo soy pastor porque me gustó ser pastor. No, estoy hablando de iglesias donde el Espíritu Santo habla y levanta a algún hombre para levantar iglesia, y verdaderamente el pastor, es un llamado a pastorear. Entonces vamos a hablar de esas iglesias. La iglesia de Corinto tenía una serie de problemas tremendos, ahorita los vamos a ver, pero tan tremendos, hermanos, que el apóstol Pablo, o más bien el Espíritu Santo a través de Pablo, hace que escriba toda esta carta bastante extensa para que las iglesias aprendan a vivir en la verdadera vocación con que fuimos llamados a los pies de Jesús. Es decir, que las iglesias aprendan a vivir conforme a lo que Dios manda. Y Dios, a través de Pablo, hace que se detecte primeramente el origen de todos los problemas de las congregaciones. El origen de todos los problemas que pueda tener una congregación, en principio viene de una falta de madurez. Ahora, porque dicen: pastor, si se dice que esta iglesia es madura, ¿por qué entonces quiere predicar eso? Bueno, porque hay que enseñar y tenemos que predicar todo, previendo que los nuevos congregantes también aprendan y se esfuercen en conseguir y en obtener rápidamente, lo más rápido posible, esta madurez. Porque ciertamente Dios, ¿verdad?, hace toda la obra, pero Dios a su pueblo le hace partícipe de la obra. Es decir, algunos aspectos de lo que la iglesia hace dependen del esfuerzo de los congregantes. Y en este caso, una iglesia va a ser más madura cuando el congregante estudia, ora, pide por sus pastores. Es decir, una iglesia que se moviliza en lo espiritual. Cuando una iglesia no se moviliza en lo espiritual, aunque haya muchos dones de parte de Dios, esa iglesia seguramente va a perecer. Entonces tenemos que predicar esto. Y quizás el Señor en su misericordia haga que estas predicaciones lleguen a algunos otros cristianos que nos vean a través de las redes sociales, y que les ayude, ¿verdad?, a entender que ellos deben de madurar lo más rápido posible, y cómo van a poder madurar y cómo van a ayudar a sus congregaciones a que se mantengan, a que persistan, a que no mueran, ¿sí? Así que vamos a estudiar Corintios del capítulo 2, 1 al 5. Yo voy a hacer la lectura y ustedes van a poner mucha atención, pero vamos a estudiar y a predicar todo el capítulo 2. Así que pongan mucha atención, por favor. Dice el 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios,
no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que en demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si se dan cuenta, Pablo utiliza mucho en este capítulo sabiduría. Sabiduría, hermanos, es el conocimiento o los conocimientos que tiene el hombre o cada uno de los hombres y que utiliza, ¿verdad?, para bien de su vida. Es decir, primero, la inteligencia es la capacidad de aprender y muchos de nosotros tenemos muchos conocimientos, muchos, en la medida de lo que Dios nos haya dotado, pero hay hombres que tienen mucha inteligencia, es decir, que aprenden muy bien las cosas, pero que no son sabios. ¿Por qué? Porque no saben utilizar o no utilizan esos conocimientos para bien de sus vidas. Es más, algunos quizás lo utilicen, pero para mal. Espero yo que cualquier cristiano que tenga una verdadera fe no utilice sus conocimientos ni de la Biblia ni de la palabra para destruir a su iglesia. Yo espero eso. Entonces, Pablo habla aquí de sabiduría y entonces dijimos, sabiduría es saber utilizar los conocimientos para el beneficio, en este caso de los cristianos, para el beneficio de su vida, pero aquí en la carta a los Corintios se está refiriendo al beneficio de la congregación, al beneficio de la iglesia, porque nuestra vida cristiana empieza y se nutre a través de lo que se imparte en la iglesia. No hay cristianos, ¿verdad?, verdaderamente maduros a menos que lleguen a una congregación. No puede haber casi seguramente un verdadero cristiano o un cristiano verdaderamente maduro si no está en congregación, porque el plan de Dios está diseñado para eso y el plan de Dios no puede fallar. Así que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Bien, entonces vamos a orar. Padre, en esta tarde en que su pueblo se reúne, Señor, delante del trono de su gracia, para aprender, Señor, de la sabiduría de usted a través de esta carta. Que sea su Espíritu Santo, Señor, guiándonos a toda verdad y toda justicia, para que con el conocimiento que tengamos de aquí, Señor, de esta enseñanza y esta predicación, su pueblo se nutra para no tener los problemas como los tuvieron los corintios. Le rogamos y le pedimos, Señor, todo esto para gloria y honra suya, en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos. Bien, aquí está bien. Tiene sus ventajas el pastor. Hermanitas. Bien. Miren, hermanos, a veces cuando alguien se vaya a retirar de la iglesia y esté la predicación o el estudio, no interrumpan, no por otra cosa, en verdad, hermanos,
En la iglesia anterior estaba bien establecido y no pasaba esto, pero bueno, el lugar también se presta para esto, pero tenemos que tener mucho cuidado de eso. El Espíritu Santo es muy sensible. Si algo yo he comprendido a través de la escritura y a través de la predicación es que el Espíritu Santo, cuando se le pide que se manifiesta a través de la predicación. Entonces, pero el Espíritu Santo es muy sensible y la carne es más débil, es muy débil. Entonces, todo lo que tenemos preparado a veces se nos borra, pareciera que se nos borra de la mente cuando hay una pequeña interrupción. Por eso les voy a pedir a las hermanas, a los hermanos, que si alguien se va a retirar, diga, hermanita, no haga ruido, váyase lo menos posible. En lo más que pueden no deben de decir. Ninguna más discusión, porque entonces se pierde lo que estamos estudiando. Pero bien, va a decir, este pastor se está volviendo muy exigente, pero no, hermanos, en verdad, lo hago en el amor de Cristo y buscando el bien de la congregación. A mí lo que más me importa no es mi vida, ni siquiera, dice Pablo, a mí ni siquiera me preocupa que me juzguen. Lo que más me preocupa es la congregación, es lo más importante. Que se despidan de mí no importa, eso no importa, yo no me voy a enojar, no voy a sentir porque no me saludaron o porque no se despidieron, no, eso no. Bien, entonces miren, muchos de los problemas de las iglesias, porque no se predica a Corintios. El principal, dijimos, la principal raíz de los problemas de toda congregación proviene de la falta de madurez en sus congregantes. En la iglesia de Corinto había divisiones, ¿verdad? Dice Pablo, vamos al capítulo 3, vean versículo 4, dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales, dice, todo proviene de la falta de madurez. Cuando un congregante o un cristiano no es maduro, entra a la carnalidad, es decir, se comporta en lo humanamente de su parte, ¿verdad? Lo que queda de él en su parte, en su cuerpo, en su mente del hombre corrompido, del hombre insensible a las palabras de Dios. Quiero que vayan comprendiendo eso. Entonces, la madurez espiritual nos lleva a comportarnos de diferente manera. Cuando la iglesia es inmadura, es carnal, es decir, se comporta como los del mundo. Si vamos a un estadio de fútbol, ¿verdad? Meten gol y hacen muchos ruidos y aquellos están jugando con su pelotita y aquí están muchos hasta aventándose las cervezas. Mira, ahí te va la cerveza y ahí te va el refresco. ¿Por qué? Porque están en la carnalidad, pero ellos no han conocido de Dios. En una iglesia no puede ocurrir esto, ¿sí? Entonces, dice Pablo, muchos de los problemas de las iglesias es la falta de madurez. Ahora, en la iglesia de Corinto había divisiones. Decían unos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y dice, no puede ser, porque la iglesia en realidad es de Cristo. Si predica un pastor o predica otro, no importa. Lo que debemos de pedir es que sea el Espíritu Santo predicando a través de él. Y ya pronto vamos a pedir, hay un hombre muy maduro espiritualmente y en conocimiento aquí en la iglesia, que todavía no se decide a predicar, pero ya le vamos a empujar a que predique. Y no estoy hablando del hermano, estoy hablando de otro. ¿Sí? Sí.
Así que, ahora, pongan mucha atención en esto, hermanos. Fíjense bien. La iglesia tiene que madurar y debe ser un semillero de predicadores. Cada iglesia tiene un ministerio en sí misma, ¿verdad? ¿Cuál es ese ministerio? Pues sacar pastores, otros que quizás sea un semillero de evangelistas, otro quizás un semillero de hombres y mujeres que sean muy ganadores de almas, o sea, muchas cosas, ¿sí? De acuerdo a los ministerios, pero como iglesia tenemos esta iglesia, yo creo que es un semillero de predicadores. Y yo espero que siga siendo así. Así que necesitamos muchos predicadores, no para que prediquen solamente aquí, sino que salgan a hacer iglesia a otros lugares. Bien. Entonces, dijimos, la iglesia de Corinto tiene muchos problemas en ese momento y Pablo manda esta carta para decirle, mira, tus problemas en la iglesia empiezan por tu falta de madurez o por la cantidad de congregantes que no son maduros. ¿Cuántos habría en Corinto? Quizás 2, 3, de un total quizás de 700 o de 500 congregantes. Muy pocos. Ahora, la iglesia de Corinto no solamente es una congregación, son varias que están en la región de Corinto, pero que guardan las mismas características. Entonces, imagínense que en cada congregación de Corinto hubiera 700 o 500 congregantes y solamente 2 maduros. Y los maduros quizás eran maduros pero no valientes y que no eran capaces de arrastrar a los demás para la madurez. Aunque la obligación de ello es de los pastores, de los predicadores. Es de los pastores que la iglesia marche bien, no de los congregantes maduros. Pero también deben de participar de eso. Ahora, en Corinto también había adulterios. Fíjense, en una congregación cristiana, adulterio. Y no solamente un adulterio ligero, ¿verdad? Vamos a 1 de Corintios capítulo 5, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ahora, en esa congregación, hermanos, por falta de madurez, fíjense bien, es falta de madurez, porque de este hombre que está hablando aquí Pablo, es seguramente un hombre salvo, pero que por falta de madurez espiritual fue arrastrado a ese tipo de fornicación. Muchos quieren suavizar esto, pero yo creo que este hombre estaba fornicando con su madre. Yo creo que con su madre. Y no, hermanos, en verdad, a veces los cristianos no comprenden o no entienden o se hacen de la vista gorda, pero o no se dan cuenta que nuestra mente reprobada, ¿verdad? Hacíamos tantas cosas y quizás como cristianos nos viene pensamientos más terribles que cuando andábamos en el mundo. Y este hombre, unos dicen que era su madrastra, pero aun cuando fuera su madrastra, dice en la escritura que el hombre no puede, ¿verdad?, ni siquiera mirar con ojos de mujer a la esposa de su padre. Entonces, dice Pablo, una fornicación, hay entre ustedes una fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ahora vean el versículo 2, dice, vosotros estáis envanecidos, no debierais más bien haberos lamentados para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Ya lo ven? O sea, expúlsenlo. Debieran de haberlo expulsado.
Ahora, hermanos, hoy en día ni se predica esto, ¿verdad? Y si se predica muy ligeramente y así como de pasadita, pero la iglesia ha perdido el deseo de predicar fuerte. Cuando una iglesia es predicada fuertemente y mostrando la crudeza y lo horrible del pecado, hermano, entonces la iglesia empieza a madurar. Pero hoy en día los pastores lo que hacen es, ay no, ¿cómo les voy a hablar de esto? Ay, en mi iglesia no puede haber esto. O si les predico esto, van a empezarme a juzgar o van a empezarme a ver en las redes sociales y van a empezar a juzgarme. ¿Y eso qué me importa? Yo predico para mi congregación y para el Señor. A mí no me importa eso. Pero es que si no se van, yo no quiero que ninguno de ustedes se vaya. No es mi deseo predicar fuerte para que se vayan, pero tengo que predicar fuerte y mostrar lo que en las iglesias puede pasar. Y muchos dirán, es que en mi iglesia no, pero una iglesia grande, ¿qué tal? El pastor no va a andar buscándolos a cada momento ni tenerlos como sus hijos en sus bolsas, ¿verdad? Entonces tenemos que predicar para que se prevenga el pecado. No para que se den cuenta que hay pecado y que lo hagan, no, sino para que no se haga. Entonces había eso, había robos, había mentiras, había contiendas, había deseos de algunos congregantes de decir, bueno, es que el hermano tiene el manejo de los bienes de la iglesia y entonces pues yo quiero ser, porque yo así me voy a sentir más importante. El hermano tiene el ministerio de la música y yo tengo más capacidades que él, yo quiero ser el maestro de música. Y así una serie de problemas que había en la iglesia de Corinto, como las hay hoy en día, hermanos, como las hay hoy en día. Vamos a regresar al capítulo 2. En el versículo 1, vean, 2:1 de 1 de Corintios dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dice Pablo levantó esta iglesia, hermanos, y dice, cuando yo fui a Corinto, no fui con palabras así de apantallamiento, ¿verdad? Porque pues Pablo era un hombre erudito y hoy en día se predica con palabras que a veces ni los mismos pastores saben, pero se ve bonito, se ve atractivo. Y cuando sale el congregante dice, ay, que este pastor, qué sabiduría, nos habló cosas maravillosas y nos dijo tantas palabras, y se le pregunta, ¿qué quiere decir esa palabra? Pues no sé, pero se oye bonito. Dice Pablo, yo no fui para apantallarlos ni a que me admiraran, yo no fui a predicar eso. Lo único que hice es proponerme predicar entre ustedes la salvación en la cruz de Cristo. Y ciertamente Pablo solamente predicó eso. Quizás le faltó un poquito más de tiempo de estar en la iglesia de Corinto, estuvo 1 año y medio, pero hermanos, enseñar en año y medio a una iglesia que madure no es posible, ni para Pablo. Y él lo reconoce, dice, yo soy parte del problema de Corinto, pero lo voy a subsanar por medio de esta carta. Entonces dice, yo no fui con ustedes para que me admiraran a mí, sino para que aprendieran en principio la salvación y el entendimiento de que hay que ir a Jesús, a los pies de Jesús, como único camino de salvación. Y luego dice el versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Es decir, estuve en mucha necesidad de Dios. Dice, me paraba por las noches
o no dormía toda la noche orando y pidiéndole al Señor que me diera sabiduría de lo alto. Y hermanos, a veces, aunque el Señor le haya dado a él o a algunos pastores nos den sabiduría, a veces no entendemos también. Hay muchas cosas que impiden que a veces el pastor tome las mejores decisiones. Pero para eso está la oración de los cristianos. Para eso está la oración de la congregación. Miren, guarden su lugar y vamos a Efesios. Efesios. Vean 6:18 de Efesios dice, orando en todo tiempo. Le está pidiendo Pablo a la congregación de Éfeso, que dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, ¿ya? Dice también, oren por mí, pidan por mí, a fin de que al abrir mi boca, es decir, para enseñar y predicar en la iglesia, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Por lo mismo que le pide a los efesios, es lo que le pedía quizás a él, a Dios, pero la iglesia yo creo que no lo hacía. Y en las iglesias hay lucha espiritual, hermanos, de la que no se imaginan ustedes. En los lugares del mundo donde más actividad demoníaca hay, es en las congregaciones cristianas. Si pudiéramos ver, ¿verdad?, aquí cuántos demonios hay, se espantarían porque decían, oye, si esos fueran cristianos seríamos muchos. Y hay mucha lucha espiritual, más cuando se empieza a predicar fuerte, cuando se empieza a predicar con verdadero deseo de que la iglesia madure. Y dice Pablo, estuve en mucha necesidad de Dios y con mucho temor de no predicar lo que debo de predicar y con mucho temblor, es decir, con mucho cuidado. Cuando nosotros tenemos un vaso de café caliente, muy caliente, pues alguien se puede quemar, ¿verdad? Entonces lo hago con mucho temblor, ¿verdad? Es decir, con mucho cuidado para que no se caiga el café, para que no vaya a quemar a alguno de mis hermanos. Pues así tenemos que predicar los pastores. Fuerte, cuidando que nuestras palabras sean correctas, sean bien entendidas y que lleve eso a la madurez a la iglesia, a madurez espiritual a la iglesia. Eso es lo que debemos de tener nosotros como predicadores. Debilidad, es decir, necesidad de Dios, mucho temor de Dios y mucho cuidado con lo que decimos. Bueno, ahí me estoy acusando de Joel. Sí, ni modo. Y dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Dice, yo no los quería convencer de que creyeran en Pablo. Yo no quería que fueran como Pablo. Yo no prediqué para que se parecieran a Pablo. Lo que yo prediqué es que tenían que empezar a vivir de acuerdo a cómo Cristo vivió en el mundo. Para que no haya robos, adulterios, fornicaciones, mentiras, ni nada que pueda destruir a la iglesia. Dice, yo no los quise convencer. Nosotros no tenemos que convencer de nada. Lo que debe de convencer a la congregación, a la grey, es la palabra. Yo no tengo que aumentarle ni mucho ni poco. Lo único que debo de hacer es explicar cada uno de los versículos para que entienda la congregación qué se le está enseñando y ver con profundidad lo que se está enseñando. Pero no debo de convencer a nadie, porque no estamos en un partido político, hermanos. Yo no estoy tratando de que ustedes sean mejores ciudadanos, aunque van a ser mejores ciudadanos si son cristianos maduros.
Yo no quiero que sean grandes empresarios, pero van a ser mejores empresarios si ustedes son maduros espiritualmente. Yo no busco que sean mejores padres, pero van a ser mejores padres si son maduros espiritualmente. Entonces dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, decir, con demostración del Espíritu Santo que está, ¿verdad? Que la labor del Espíritu Santo en la iglesia es no solamente que haya predicación, sino que también el congregante aprenda. Puede haber mucha enseñanza, puede haber mucha sabiduría, pero si el congregante no estudia, si el congregante no ora, si el congregante no reflexiona sobre lo que se predica, no sirve de mucho. Pero además, lo más importante, que lo vivan. Lo más importante de una predicación es que la agarremos para nosotros. Que, pastor, esto me tocó a mí. Amén, hermano. Amén. No que el cristiano inmaduro dice, no, el pastor me lo está diciendo para fastidiarme, lo está haciendo para molestarme, lo está haciendo quizás para que me vaya. Eso es un cristiano inmaduro. Bien. Y dice el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mire, dice Pablo, mire, si yo les hablara y los quisiera convencer yo, entonces la fe sería sobre mí, sobre mis palabras, sobre mi enseñanza. Pero ese no es mi propósito. Mi propósito fue, estando en Corinto, que conocieran al Jesús en la cruz, para que su fe esté fundada en una sabiduría, en el poder de Dios y no en el poder de los hombres. Porque yo nada puedo hacer, hermanos. Yo no puedo hacer nada que no orar y predicar el Evangelio de Jesús para que alguien sea salvo. A través de la predicación y a través de la predicación acerca de Jesús y de la bendición de ser salvo, quizás se logre que alguno sea regenerado y santificado, y entonces su comportamiento sea diferente, y que sea un cristiano maduro, pero eso no depende de mí, depende de Dios. Depende de Dios. Dice 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Pablo lo que está diciendo aquí es que el beneficio de todo lo que se predique, la sabiduría de lo que se predique, va a ser beneficio solamente para aquellos que tienen madurez, o la mayoría del beneficio va a ser para ellos. El que no es maduro, hermanos, no sé qué haga, no sé, está pensando en los chilaquiles que se van a comer al rato, están pensando en los frijoles que dejaron en su casa, quizás están pensando en el perrito que dejaron y no le dieron de comer, están pensando en miles de cosas, pero menos en la predicación. El pastor siempre está predicando contra el pecado, está hablando lo mismo y parece que... Y miren, hermanos, en las congregaciones cristianas casi hablamos de lo mismo. Siempre hablamos de pecado y de desobediencia. Siempre hablamos de maldad. Pero eso es lo que habla la Biblia. Ese es el tema principal de la Biblia, para que el hombre se reconozca como pecador y vaya a Jesús como su Salvador. Pero el maduro lo entiende. El maduro se goza de la palabra
Y quizás cuando le llega dice, Señor, estoy arrepentido y me doy cuenta que estoy actuando mal. El inmaduro dice, no es cierto, no es cierto. O el inmaduro también puede decir, están hablando del hermano Pedro, están hablando de la hermana Cata, están hablando del que está atrás de mí, están hablando del de acá y del de acá. El maduro dice, mucho de la predicación me llega. Dice el 7, mas hablamos sabiduría que va a aprovechar el maduro, una sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dice Pablo, toda la sabiduría de Dios para vivir como Dios quiere que vivas, porque además como Dios quiere que vivamos, hermanos, es la mejor manera de vivir en este mundo. Dios nunca habla cosas que sean innecesarias para vivir en este mundo. La bendición, no solamente la bendición, sino a través del entendimiento de las cosas que Dios quiere y escribe en la Biblia, por medio de su Espíritu Santo, es para que nosotros vivamos y hagamos que nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros amigos, ellos, ¿verdad?, también sean beneficiados. Y nosotros beneficiados junto con ellos. Porque así yo no voy a tener en mi familia, ¿verdad?, estoy hablando de mis hermanos, gente que me quiera robar o que me quiera golpear. O voy a evitar problemas con ellos. O sea, cuando yo voy en conocimiento de la palabra de Dios y la aplico a mi vida, me evito problemas con todo mundo. Y entonces dice, esa sabiduría la van a aprovechar los maduros. Los maduros. Los carnales, los inmaduros, muy poco pueden sacar de ahí. Ahora, ¿cómo puedo ser yo maduro? Bueno, ponte a estudiar, ponte a orar, desvélate 2-3 horas estudiando la Biblia, deja tus novelas, deja tus revistas, deja tus gustos, porque a veces nos tenemos que quitar algunos gustos, hermano. A mí me encantaba el fútbol y yo me sabía todos los torneos europeos y mundiales del fútbol. Pero cuando llegué al Señor dije, eso se acabó, me quita tiempo. Me quita tiempo para poder estudiar. Y todas las aficiones que yo tenía, todas, no sé si alguna me quede, pero todas me las tuve que quitar. Porque no hay tiempo. Ando como correcaminos, viendo que entre el negocio y la iglesia ocupa todo mi tiempo. Pero muchos dicen, es que yo no puedo dejar ver el box. No puedo dejar de ver a mis Chivas. No puedo dejar de ver a mi América, a mis Pumas. No puedo dejar de ver las carreras de autos. No puedo dejar de ver, de cuidar hay gentes, hermanos, que tienen, y estoy hablando de cristianos, que tienen como 10 o 15 perros, o 10 o 15 mascotas. ¿Cómo podemos? La madurez en el cristiano es oración y estudio de la Biblia. No hay más.
Yo quiero ser maduro en la escritura, quiero ser maduro espiritualmente, no hay otro camino. Bien, entonces dice Pablo aquí, hablamos una sabiduría de Dios, no es de los hombres, es de Dios, en misterio, es decir, miren hermanos, cuando yo predico, o cualquier predicador predica, les damos solamente un esbozo de lo que es la sabiduría de Dios. Es decir, yo digo 20 o 30 palabras que ustedes pueden aplicar, pero hay mucho más en ellas si ustedes se ponen a reflexionar en ello. Yo hablo de la iglesia de Corinto, pero ustedes tienen que aprender a utilizar el conocimiento de esta predicación en su vida diaria. En su vida diaria. Porque Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Pero nuestras circunstancias son diferentes a los hombres y mujeres de hace 50 años. A las mujeres, miren, aquí está. Vean el versículo 2 nuevamente. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Lo que está diciendo ahí Pablo es que dice, la iglesia de Corinto, en su principio, lo que necesitaba es saber de la salvación. Y hoy en día yo tengo que hablar de la salvación, no modificándola de ninguna manera. Tengo que predicar exactamente lo que dice Pablo, pero adecuándolo, ¿verdad? Adecuándolo a lo que estamos viviendo hoy en día. Yo no voy a querer hacer una congregación como se hizo en la iglesia primitiva. Yo no voy a hacer eso. Tenemos más capacidades, tenemos más medios y hay otras formas. Allá no había imprentas, no había celulares, no había televisión. Entonces, todas esas cosas que hoy en día ayudan o distraen a los predicadores, las tenemos que adecuar para vivir, ¿verdad?, el Evangelio de Jesús y predicarlo también. Vamos a regresar al versículo 9. Al 8, perdón. Esta sabiduría de Dios, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ahora, fíjense bien, hermanos. El pueblo judío, el pueblo de Israel, tuvo desde el principio las Escrituras. Pero como Dios trabaja en épocas, en periodos o en dispensaciones, como le quieras llamar, entonces a ellos, ¿verdad?, les dio a conocer algunas cosas, no todas. Los cristianos somos bendecidos por Dios, porque a través de todo el canon de la Biblia conocemos cosas que el pueblo hebreo no conoció, aunque sean el pueblo escogido. Miren, vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:10. Dice Pedro: los profetas del Antiguo Testamento que profetizaron de la gracia destinada a ustedes los cristianos, inquirieron diligentemente acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros los cristianos, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Fíjense bien, nada más. Cuando el cristiano no madura, no puede apreciar la riqueza de la gracia de Dios en nuestras vidas. Vemos, miren hermanos, todo lo que y eso lo entiende muy bien algún cristiano maduro.
que estas cosas no las van a encontrar en ningún otro libro. En ningún otro libro. Podrán hablar los psicólogos, los pediatras, los científicos, todos podrán hablar acerca de la Biblia, pero si no hablan con la Biblia no van a comprender, ni entender, ni explicar cosas maravillosas que nosotros conocemos a través de esto. Que hay una vida después de esta que es de una manera irrefutable demostrarlo. Podemos demostrar muchas cosas que ellos no comprenden o que para ellos es fantasía. Pero todo a través de la Biblia. Pero eso solamente lo puede apreciar el maduro. El que no es maduro no lo aprecia. Hace unos años nos hablaba el hermano Kevin acerca de un niño que traía un billete de $1,000 hace unos, fíjense, allá por los 60, ya había de a 500 y de a 1,000. Pero como lo traía en la mano, no le daba el valor que traía, ¿no? Y $1,000 en ese entonces era $1,000. ¿O cuánto era? $1,000. Eran $1,000, mucho dinero. Pero no le daba valor porque era inmaduro para conocer el valor del dinero. Bueno, pues el cristiano inmaduro así ve el evangelio, no le da el valor que tiene, no lo aprecia con un gran valor, ¿verdad? Porque el evangelio, hermanos, híjole, es tan valioso como no se imagina la gente. Y en medida que vamos siendo maduros, vamos apreciando las cosas que Dios hizo en Jesús para salvación de nosotros. Bien, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo, es decir, los judíos, conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oyó, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, hermanos, fíjense bien. Dice, cosas maravillosas que los ojos no ven. Los que estamos aquí, los maduros, y vamos a hablar de cosas que a veces no creemos, pero que son ciertas, se pueden ver espíritus. Y no estoy hablando de espíritus de hombres, porque los espíritus de los hombres no pueden estar en el mundo. Pero sí los espíritus de ángeles caídos que se hacen pasar por espíritus de hombres para engañar precisamente a los hombres. Entonces, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, es decir, que ni siquiera nos imaginamos, ni cosas que en la mente de los hombres no puede caber, como que vamos a ir al cielo y que Pablo fue al tercer cielo y que vio cosas maravillosas y que Isaías vio el templo del Señor, cosas tremendas, ¿verdad? Y que el bisabuelo de Noé fue traspuesto y que Elías fue traspuesto y que fueron llevados al cielo. Ay, pastor, ¿cómo pueden creer? Sí lo creemos, porque así está escrito. Y esa es nuestra esperanza. Si yo no creyera que Elías, si yo no, ¿cómo se llama el que fue traspuesto también? Enoc, si yo no creyera que no, si yo no creyera que Elías habían ido al cielo sin morir, yo no creería en el arrebatamiento. Si yo no creyera que Jesús había resucitado, pues tampoco puedo creer que yo voy a ser resucitado. Entonces, toda esa fe, toda esa confianza en la fe y en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es por madurez. Y también el entendimiento de ello mismo es también por la madurez que tengamos.
Y todas estas maravillas se las pierden muchos que están en las congregaciones, pero que no tienen la madurez para comprenderlo, porque no las saborean, hermanos. No las saborean. Porque todavía es como si a un niño le diéramos a los que tienen paladar así exquisito, diría yo, pues podrán disfrutar del caviar. Yo nunca he comido caviar así en su plenitud, pero ni me interesa. La verdad es que no. Así que si me quieren traer un caviar, pues tráiganlo, no hay problema. Fíjense bien. El paladar de los niños no está capacitado para apreciar cosas muy sabrosas. ¿Eh? A mí se me cae la baba literalmente cuando me hablan de unos chilaquiles así bien hechecitos en salsa verde, y miren, ya me estoy viendo. O de unos huevos estrellados así con salsita verde, o con un chicharroncito en salsa verde, así con eso, de veras. Pero un niño chiquito, ¿cuándo han visto que un bebé alguna hermana que alguien le haya dicho su bebé, mamá, quiero que me hagas unos huevos estrellados? Así, un bebé de 2 meses. No. Bien, entonces, Pablo dice aquí en el versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas maravillosas que los hombres ni vieron, ni creyeron, ni oyeron, son las cosas que Dios nos permite a los creyentes maduros oírlas, verlas, comprenderlas. Y esas las preparó Dios para su pueblo. Para su pueblo. Es como cuando la mamá hace un gran guisado para sus hijos, los hace para todos sus hijos, pero algunos están chimuelos. Ay, mamá, no puedo ir porque me fui al dentista y hoy no puedo comer. O alguno, mamá, es que tengo un fogazo en la boca. Ya se quedaron sin disfrutarlo. Pues así pasa con los inmaduros. Así pasa con los carnales. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Dice, pero a nosotros, Pablo se cuenta entre los maduros, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Dice, el Espíritu Santo es el único Espíritu que sabe todas las cosas de Dios, todas, todas, todas. Y nos las ha enseñado a nosotros a través de la Escritura. Pero ¿quién la va a comprender? ¿Quién la va a aprovechar? ¿Quién va a tener la sabiduría para utilizarla? Los cristianos maduros. Los cristianos maduros. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Dice, ahora dice, haciendo cosas, miren hermanos, mi espíritu sabe todas las cosas de la carne, todas. Yo no le puedo mentir ni a Dios ni a mi espíritu. Yo no puedo. Mi carne le puede decir al espíritu, oye, ¿sabes qué? Pues como cometí este error, este pecado, esta maldad. Y dice el espíritu, no. Yo me di cuenta de las intenciones de tu corazón. Y tampoco las puedo negar ni al Espíritu Santo ni a Dios. Dice, así como el Espíritu Santo sabe todas las cosas de Dios, así tu espíritu, aunque seas inmaduro, te va a redarguir.
y te va a reclamar y te va a decir, estamos fallando. Bien. Y nosotros, dice Pablo, los maduros, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice, ahora, yo como maduro, como cristiano maduro, y los cristianos maduros van a entender lo siguiente, dice Pablo. Vamos a saber lo que Dios nos ha concedido. Vamos a saberlo, vamos a apreciar. No me van a cambiar, ¿eh? Hace muchos años, una mujer llamada Francisca, contaba mucho un cuento acerca de una lámpara maravillosa. Y como el marido la tenía, no se lo comentó a la esposa, y entonces la esposa pasaron diciendo que cambiaban cosas buenas, nuevas por viejas, la dio. Un cuento muy conocido. Bueno, así a veces los cristianos damos el evangelio por cosas que no valen. Pero todo por falta de madurez. Eso. No vamos a predicar que se pierde la salvación, no. Pero vean qué dice el capítulo 3. Vamos al capítulo 3. Vean el cambio, lo que está diciendo aquí Pablo, 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Miren, hermanos, la madurez hace que hagamos cosas buenas y que nuestra vida esté fincada en Cristo, pero haciendo buenas obras en oro o en plata o en piedras preciosas, es decir, cosas de valor. Cuando el hombre no ha llegado, aunque sea cristiano, no ha llegado a la madurez, dice que va a hacer sus obras de madera, de hojarasca o de heno. El 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Dice, si edificas tu vida, ¿verdad?, espiritual en oro, plata o en piedras preciosas, pues el fuego no les va a hacer nada, ¿no? Pero si lo haces en madera, es decir, cosas de poco valor, en heno o en hojarasca, pues se va a quemar. Y toda tu obra espiritual que se refleja en lo que haces en el mundo, dice, va a ser pérdida para ti. Y tu vida va a ser desastrosa, dolorosa, como si estuvieras como pollo rostizado. Muchos cristianos, por falta de madurez, andan como pollos rostizados, hermanos. Como pollos rostizados, quemándose por todos lados, pero por falta de madurez, porque no se esfuerzan en estudiar, no se esfuerzan por estudiar, por oír predicación,
ay, la camita está muy sabrosa, ay, mejor veo Pare de Sufrir por televisión, o veo enlaces, se llama así, enlaces por televisión. No sé lo que dicen y no se dan cuenta de lo que están viendo, pero se les hace fácil eso en lugar de ir a su congregación. Y entonces sus obras, porque nuestras obras son reflejo de nuestra madurez espiritual. Un maduro obviamente va a actuar diferente a un carnal, a un cristiano carnal. Y va a actuar, va a enseñar a su esposa o a sus hijos de una manera diferente, un espiritual que un carnal. Bien, vean, vamos a regresar a 1 Corintios 2, 13. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La enseñanza del día de hoy, el estudio fue eso, enseñar la parte espiritual de nosotros y la parte terrenal de nosotros. Dice Pablo, tenemos que a través del Espíritu Santo comprendemos las cosas que dice la Biblia y las tenemos que enseñar como espirituales. El problema hoy en día en las congregaciones, hermanos, es que los pastores hablan de todo lo terrenal. Y lo enseñan muy bien, son muy sabios en lo terrenal, pero la parte espiritual no llega a la congregación. ¿Y qué sucede? Que la iglesia se hace carnal y actúa carnalmente. Entonces los problemas aumentan en sus vidas y en las congregaciones. Y nos dan mucha chamba a los pastores. Está bien. Para eso para eso nos pagaron. Está bien. Y además nos pagaron por adelantado para la eternidad. Bien. Pero el hombre natural no percibe, el hombre natural es el inmaduro, no percibe las cosas que son, y no, más bien, no está hablando del inmaduro, está hablando de otro tipo de hombres. El que no ha recibido a Cristo aunque está en la iglesia. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritual. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, quiero que vean esto, miren. Imagínense, hermanos, pastores, y estoy hablando de madurez e inmadurez. Pastores que enseñan que este versículo dice que tenemos la inteligencia de Cristo. No es cierto. Yo no aprendo tan rápido como Jesús aprendió. No está hablando Pablo de eso. Pablo está diciendo, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice, nosotros tenemos el pensamiento que tuvo Cristo. ¿Qué es el pensamiento que tuvo Cristo? De obedecer y agradar en todo a Dios.
Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para hacer eso? ¿Cómo voy a aprender a tratar de, y para complacer siempre a Dios? ¿Cómo lo voy a hacer? Me va a instruir el Espíritu Santo, pero para que el Espíritu Santo me instruya, primero necesito haber creído en Cristo. Segunda, creerle al Espíritu Santo todo lo que está escrito en la Biblia. De otra manera, no me sirve solamente tener la mente de Cristo. Lo que necesito, tener ganas de obedecer y agradar a Dios y instruirme a través del Espíritu. Y a través de la predicación, y a través del estudio, y a través de la reflexión de la Escritura, y de la reflexión de mi vida. De mi vida. Solamente cuando hacemos eso, hermanos, entonces el que tengamos la mente de Cristo nos sirve, pero eso es solamente en maduración espiritual. En madurez espiritual. Si no somos como los de Corinto, vean, dice, vean el versículo 3:2, os di a beber leche y no vianda, dice, mi problema fue ese, les di a beber leche y no vianda, pero ¿por qué? Vean el versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Por eso les di la leche, porque no podían comer. No podían comer la vianda, los manjares, el filete de pescado, el filete de res, que estaba preparado para ustedes. Les tuve que dar lechita. Ahora, miren, hermanos, una iglesia inmadura es también producto de un pastor inmaduro. Iglesias que tienen 3, 4, 5 meses, es entendible que apenas van empezando, pero cuando tienen 5, 10, 15, 20 años y le siguen enseñando, ¿verdad? Nada más el Evangelio. Nada más Mateo, nada más Marcos, nada más Lucas, nada más Juan, y de ahí no se mueven. Y no leen todo lo demás del Nuevo Testamento, ni predican el Viejo Testamento, y no es que nada más podemos predicar el Nuevo Testamento, pero no salen ni siquiera de los Evangelios. No salen de Romanos 8. Dice Pablo, pues es que nada más les tuve que dar leche, porque eran inmaduros. Mi propósito, hermanos, a veces van a sentir que es fuerte, que es quizás grosero, pero les aseguro que trato de ser lo más correcto en mi predicación para que aprendan. Pero puede ser áspera a veces mi predicación, pero es para que maduren. Mi propósito no es que digan, es que es un gran pastor. No soy nada. El gran pastor es el Señor. El buen pastor es Él. Lo único que yo quiero es que madure la iglesia, para que la iglesia dé frutos, ¿verdad? Y pronto tengamos una congregación más grande, pero para la alabanza del Señor. Dice el versículo 3, porque aún sois carnales. Dice, los dejé hace algunos años, pero todavía son carnales. O sea, ni yo les enseñé, les di el alimento maduro, pero tampoco los demás. Y son todavía carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales?
y no andan como hombres naturales, porque diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, no sois carnales. Ay no, yo voy a Montesión porque ahí está Kevin Wynn. Yo voy disculpen el Kevin Wynn, hermano, yo te amo en Cristo, sabes que te amo en Cristo. Armando Alducin también, no voy si no está Armando Alducin. Si no es Paul Washer, no. Y miren, hermanos, el espíritu que tienen mis hermanos, los grandes predicadores, la misma sabiduría, y bueno, la sabiduría estaría por verse. Pero el mismo espíritu que a ellos les enseña, es el mismo espíritu que le enseña a mi hermano Enrique y a mí. No es otro espíritu. No es otro espíritu. Hace unos meses una hermana dijo, es que yo quiero una iglesia más formal. Más formal. Digo, el culto se da igual que en cualquier iglesia grande. Igual. Enseñanza, alabanza, predicación. Se tiene estudios en la semana, se tiene predicación en la semana. Lo que pasa es que, bueno, pues... Entonces, mis hermanos, el problema de la inmadurez en los cristianos es culpa también de los pastores. Pero la iglesia tiene que crecer y tiene que madurar. Y eso solamente se logra a través de predicación, estudio, oración, ayuno y participar de todas las cosas de la iglesia. Vamos a ponerlo de pie. Sí, Padre, en esta tarde en que su pueblo se reunió, Señor, para comer las viandas, aquellas viandas, Señor, que usted a través del Espíritu Santo prepara para su iglesia, le rogamos y le pedimos, Señor, que sirva de alimento que lleve a madurez a mis hermanos, también a mí mismo, Señor, porque yo soy el primero que como de ese plato. Le ruego y le pido, Padre, que sea su Espíritu Santo haciendo toda esa buena obra para que su obra se vea reflejada en más almas ganadas. Le rogamos, Señor, todo esto para su gloria y honra y que a través de nuestra vida en este mundo, pero principal en nuestra actividad en la iglesia, Señor, nos ayude dándonos sabiduría para comportarnos dentro de las instalaciones, dentro de la congregación, como es deseable para los hijos suyos. Le rogamos, Señor, todo esto para su gloria y honra, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Perdón, hermana, cuando estamos predicando no hay